El inicio del siglo XX trajo un profundo cambio en toda la sociedad. Cambiaron las formas de trabajo, cambió su interrelación con los demás y cambiaron las formas de consumo. Y estamos hablando particularmente que esto se dio por la revolución industrial. Los inicios del siglo XXI llevaron a que ese ritmo frenético que ya llevábamos del siglo pasado aumentara. Y en una locura tan grande que esta apertura de la segunda década del siglo XXI llevó a un stop. Muy buenos días, tengan la más cordial bienvenida a su canal Docente Decente y a nuestro episodio número 8. Eustresémonos. Quiero compartir con ustedes una anécdota que la verdad jamás olvido. Tuve un trabajo durante muchos años. Fui el jefe de un área muy importante de una organización. Así como yo era jefe de un área, por supuesto, habían jefes del mismo nivel que yo en otras áreas. Nosotros teníamos todos los lunes una reunión muy importante de trabajo con Pluma Blanca. Pluma Blanca era nuestro gerente general. La verdad, debo decirles que trabajar con él era bastante difícil. Era una persona que presionaba demasiado y la presión en la organización no es mala, pero empieza a hacerlo cuando emocionalmente se vuelve conflictiva para las personas. Cada vez que iba a preguntar por el reporte de cada una de las áreas, la verdad ninguno de nosotros salía invicto. Siempre buscaba el lado para regañarnos, para darnos en la cabeza. Alguna vez para una reunión yo decidí llegar a esa reunión absoluta y totalmente preparado. ¿Qué hice yo el domingo? El domingo, por Dios, y hasta Dios descansó el domingo. Pero yo el domingo estaba recopilando documentos, armando carpetas, porque yo dije, este gerente general no me va a dar en la cabeza. Voy a pasar invicto. Me lo propuse. Yo sentía que era una situación bastante difícil. Sin embargo, toda la noche trabajé preparando los documentos. Al otro día, muy temprano, me levanté. Mientras me estaba bañando, estaba pensando en la reunión. Bueno, si pregunta tal cosa, pues respondo tal otra. Me empecé a vestir y seguía con la misma mecánica. Si me pregunta una cosa, pues aquí tengo el soporte tal, y si pregunta tal otra, aquí está la carpetita. Y pensaba mientras me iba vistiendo, mientras estaba desayunando. Yo había dejado todas las carpetas de trabajo en una mesa que tenía cerca a mi cama. Cuando ya estaba listo para irme, yo en ese acelere en el que vivía, como estaba tan envuelto en mis pensamientos, simplemente cogí las cosas y salí para el trabajo. Yo vivía en esa época más o menos a unas 12, 13 cuadras del trabajo. Yo me iba a pie. Mientras iba caminando, yo iba con ese acelere tal que simplemente en mi mente era, si me preguntan Tal cosa, aquí está la carpeta tal vaina. Si me dice esto, aquí tiene que. Si esto, venga que aquí está. Pero resulta que en el camino una vocecita dentro de mí me decía, hola, pero qué cosa tan pesada que llevas, ¿no? Era más fuerte mi tensión emocional de ir pensando en todo lo que le iba a responder a mi jefe, que yo no miraba lo que llevaba en la mano. ¡Qué carga tan pesada! Llegué a la reunión de trabajo antes de la hora establecida. Él todavía no había entrado a esa sala de reuniones y de un momento a otro un compañero me pregunta, Francisco, ¿y para qué trajiste eso? Y yo, cuando él dijo, ¿para qué trajiste eso?, me encuentro en mis manos con el directorio telefónico de Cali. Todos me miraron sorprendidos y yo, solamente abrumado en ese momento, dejé el directorio telefónico en la mesa, me tomé las manos en la cabeza y dije algo como, Dios mío, no sé qué pasó, no sé. Justo en ese momento entró el jefe. Como sabíamos cómo era él, guardamos absoluto silencio y nos sentamos. Yo me senté, pero hagan de cuenta que me sentía noqueado como si 300 puños de Mike Tyson me hubieran dado en la cara. Simplemente al suelo. La reunión iba a empezar y otro querido compañero, supuestamente solidario, le dice al jefe, doctor, mire usted lo que trajo Francisco para la reunión de hoy. Yo quería ahorcarlo, torcerle su pescuezo. Nuestro gerente general me mira pues y mira el directorio telefónico de Cali y me dice, Francisco, ¿y usted para qué trajo este directorio telefónico aquí a la reunión? Yo todavía en shock, tal vez balbuceando, apenas pude decir algo como, no doctor, qué pena, no sé qué pasó, salí a la carrera y mire, en vez de traer mis papeles, mire lo que me traje. Terminé de hablar y hubo un silencio sepulcral. Y de un momento a otro, después de 7 años de trabajo hasta ese momento, con ese señor, estalló en risa. Y al estallar en risa, todos acompañaron esa risa de él y todos, digámoslo así, expresaron una risa que era graciosa y de burla además. Ese momento yo lo aproveché para decirle a él, jefe, hágame un favor, yo vivo a 2 cuadras de la empresa. Imaginen ustedes, mentira, ¿no? Permítame, usted le da la palabra a otros y yo, mientras tanto, voy al apartamento y vuelvo y traigo mis cosas. Y la verdad, me fui corriendo, cual Ben Johnson. Ese día me di cuenta que ese trabajo me estaba ya intoxicando.
Agradezco muchísimo a esa empresa todos los años porque aprendí muchísimo. Pero todo tiene ciclos y ese día me di cuenta que ya estaba yo en una situación de tensión emocional tan fuerte que no era sano. Y esa vocecita que me decía en el camino, qué carga tan pesada, no solo era por el peso literal del directorio telefónico. Los que conocieron ese libro gigante grueso, eso era un objeto contundente. Entonces esa vocecita me decía a mí, qué carga tan pesada. Ahí me di cuenta que tenía que cambiar de trabajo. Desde hace un buen tiempo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el estrés como una verdadera epidemia en el mundo. Y particularmente estoy refiriéndome al mundo del trabajo y las organizaciones. Esto lleva a entender que emocionalmente nuestros entornos de trabajo es indudable e innegable manejar situaciones de tensión. La cosa es tan grave que desde hace mucho tiempo se ha tenido que entender y aceptar que prácticamente en ningún entorno laboral podemos erradicar totalmente el estrés. Lo que podemos hacer es atenuarlo, disminuir esa tensión. Y eso es un reto que tienen todas las organizaciones hoy en día. Culturalmente hablando, esto que voy a decir a continuación es una opinión personal. Creo que nosotros tenemos un problema en nuestra mentalidad. Y como les digo, eso se envuelve en la cultura que tenemos. Y es que siempre que hablamos de una situación que nos genera tensión, pero tensión de tipo negativa, le llamamos estrés. Pero resulta y acontece, y muchos de ustedes lo sabrán, que cuando nosotros revisamos el concepto de estrés debemos entender que al referirse a un grado de, digámoslo así, tensión emocional, hasta ese momento conceptual, esa tensión todavía no hemos dicho si es positiva o negativa. Y eso nos lleva a entender que hay dos caras del estrés, que se conoce como distrés, que ese es el que se refiere a una situación que yo ya veo negativa, amenazante, que me genera temor, angustia, miedo, inseguridad. Pero está la otra cara del estrés, el eustrés, que es cuando esa misma situación de tensión la persona la ve como un desafío, como una oportunidad, como un mensaje revelador de una posibilidad de transformación. Eso es parecido a quien ve el vaso medio lleno o medio vacío. El que lo ve medio vacío, pues tiene una condición de distrés, y el que lo ve medio lleno tiene una condición positiva de eustrés. Lo que pasa es que culturalmente hablando nosotros nunca hemos incorporado esa distinción de palabras. Jamás uno escucha a alguien decir estoy distresado, ¿no? O peor aún, jamás escuchamos a alguien que diga estoy estresado. No, usted no está estresado, usted está loco. Vamos para el psiquiátrico porque no sé qué es eso. Y eso nos lleva a un problema muy importante, y es que como siempre hablamos de estrés solamente, estoy estresado, entonces siempre lo calificamos automáticamente en su condición negativa. Y eso no nos da la oportunidad de ver en una situación tensionante una oportunidad de cambio, un desafío motivante y retador, que nos puede dar cierto sustico, pero es ese susto proactivo que transformamos en una fuerza movilizadora hacia un cambio. El día de hoy, el principal mensaje que quiero compartir con ustedes es que viviendo esta situación coyuntural, este stop que nos dio la vida por esa forma frenética en que estábamos viviendo, todos estamos identificados en que estamos en una situación tensionante, pero está en nosotros en ver hacia dónde la vamos a inclinar. ¿La vamos a inclinar hacia el distrés, hacia lo negativo, o la vamos a inclinar hacia el eustrés, lo positivo? Pensemos que esta situación de incertidumbre, de temor, todos nosotros debemos tomarla como un reto, como una oportunidad, como una verdadera transformación. Los invito a que nos eustresemos.